infancia, nos dijeron que el mundo recompensa a quienes actúan con esfuerzo, honestidad y buenas intenciones. Aprendimos a seguir las reglas, a confiar en que la rectitud sería suficiente. Pero al crecer, algo se rompe. Lo que vemos no se parece en nada a lo que nos enseñaron. Corruptos que ascienden sin vergüenza, manipuladores aplaudidos, oportunistas ocupando lugares centrales. Mientras tanto, personas íntegras, capaces y bien intencionadas quedan al margen, invisibles. ¿Es el mundo tan injusto como parece, o fuimos formados bajo una ilusión que ya no se sostiene? La verdad es incómoda. El juego nunca fue sobre justicia, sino sobre poder, percepción y estrategia. Desde los orígenes de la civilización, la escasez ha generado competencia. Y en ese terreno no gana quien espera, sino quien entiende cómo moverse. La virtud, sin lucidez, es vulnerable. Y el idealismo ingenuo suele ser devorado por quienes no lo comparten. Nietzsche sugería que la moral puede ser una trampa cuando se convierte en una venda. No es la ética lo que falla, sino la incapacidad de ver el mundo tal como es. Ser bueno no es suficiente si uno no sabe cuándo, cómo y con quién actuar. Porque quien no conoce las reglas invisibles termina siendo usado como pieza por alguien que sí las domina. Esto no significa que debamos traicionarnos, sino despertar. Hay una forma de conservar la esencia sin perder relevancia, pero exige abandonar la fantasía de un mundo justo para enfrentar el que realmente habitamos. Y eso duele, pero también libera. El poder raramente se otorga, se toma, se asume, se encarna. No es un premio, es una posición. Y quienes esperan ser reconocidos por su bondad, casi siempre se diluyen en el anonimato. La historia no recuerda a quienes pidieron permiso, sino a quienes comprendieron la lógica del juego y actuaron con decisión. Quienes buscan aprobación antes de actuar suelen quedar atrapados en un ciclo invisible de dependencia. Se habitúan a pedir permiso incluso para existir, como si cada paso necesitara la validación de un olar externo. Mientras tanto, otros avanzan con decisión, no porque sean mejores, sino porque comprendieron que el poder no se solicita, se asume. Friedrich Nietzsche veía el poder no como un capricho moral, sino como una fuerza vital, parte intrínseca de lo humano. No es ni bueno ni malo en sí mismo, simplemente es. Negarlo es como negar el pulso. Según él, el impulso de imponerse, de crecer, de dar forma al mundo según la propia voluntad, es natural. El conflicto no es entre opresores y oprimidos, sino entre aquellos que toman el timón de su vida y los que permiten que otros tracen su ruta. A muchos esta visión les incomoda, choca contra la narrativa cómoda de un mundo justo, donde todo llega para quien espera. Pero la espera, en la práctica, solo favorece a los que no se detienen. Ignorar la dinámica del poder no lo hace desaparecer, solo te deja fuera de juego. Desde pequeños nos entrenan para la obediencia. Nos dicen que la humildad es virtud, que compartir es lo correcto, que desear demasiado es peligroso. Pero Nietzsche advertía que esa moral, la del sacrificio y la sumisión, no es universal. Es una construcción social diseñada para contener, no para empoderar. Él distinguía dos formas de moralidad, la del amo y la del esclavo. La primera se fundamenta en la afirmación de sí mismo, la autonomía, la creación de valores propios. La segunda, en la obediencia, la resignación y la necesidad de aprobación. Dos formas de estar en el mundo, una que crea y otra que reacciona. Las personas con mentalidad de amo no esperan ser elegidas, no buscan ser comprendidas antes de actuar. Saben que en un mundo que premia la claridad, la fuerza y la iniciativa, quien duda demasiado ya ha perdido. La moralidad del esclavo
suele ser adoptada por quienes buscan seguridad antes que libertad. Prefieren la obediencia al riesgo, el silencio al conflicto, no por cobardía, sino por una creencia profunda. La idea de que seguir las reglas garantiza protección. Pero en un mundo donde la competencia no se detiene, esa actitud los convierte en presas fáciles para quienes comprenden que las reglas, en realidad, pueden ser dobladas o incluso ignoradas. Este tipo de moral no nace del instinto, sino de la imposición. A lo largo de la historia, las élites han glorificado el sacrificio, la humildad y la obediencia, no por virtud, sino como herramientas de control. Si la mayoría cree que desear poder es perverso, jamás lo buscará. Si piensan que lo correcto es seguir normas, nunca cuestionarán quién las escribió ni con qué propósito. Y así, sin saberlo, terminan defendiendo el sistema que los mantiene atados. Reproducen cadenas disfrazadas de valores. Mientras tanto, otros, menos morales, quizás, pero más lúcidos, avanzan sin pedir disculpas. ¿Significa esto que debemos rechazar la ética y actuar sin escrúpulos? Nietzsche no lo veía así. No se trata de convertirse en opresor, sino de dejar de actuar como si uno estuviera condenado a obedecer. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de aceptar normas heredadas sin analizarlas, cuando el criterio propio reemplaza la sumisión automática. El poder no es solo una cuestión de estatus o riqueza, es un estado mental. Quienes ascienden no lo hacen por accidente, sino porque poseen estructuras internas distintas, tolerancia al riesgo, capacidad de tomar decisiones impopulares sin vacilar y una resistencia firme al juicio ajeno. Estas cualidades no solo impulsan el éxito, también blindan contra la parálisis emocional que destruye a quienes temen fallar. Una de las trampas más peligrosas es la creencia en un mundo justo. Ese espejismo que promete recompensas por ser bueno y castigos para los que actúan con ambición. Una fantasía reconfortante, pero profundamente debilitante. La creencia en un mundo justo nos tranquiliza. Nos hace sentir que, si trabajamos duro y seguimos las reglas, el éxito llegará tarde o temprano. Es una narrativa reconfortante, pero ficticia, porque en la práctica, la realidad no responde a esa lógica. Los que comprenden esta verdad no pierden el tiempo esperando justicia. Actúan, planifican y aseguran que sus esfuerzos generen resultados concretos. Esto no implica deshonestidad, implica pragmatismo. La vida favorece a quienes entienden las reglas ocultas del juego y saben utilizarlas con inteligencia. Ser ético sigue siendo valioso, pero la moralidad, por sí sola, no basta para avanzar en un entorno que no se detiene por nadie. Muchos talentos se quedan en el camino. Personas brillantes que confían en que su trabajo hablará por sí solo. Pero el mundo no siempre escucha. En cambio, quienes combinan ambición con estrategia, logran construir influencia, abrir caminos y permanecer visibles. El desafío está en encontrar un punto de equilibrio entre integridad y poder. Comprender que ser una buena persona no debe ser excusa para ser débil. La verdadera fortaleza surge cuando aprendemos a movernos con astucia sin sacrificar nuestra esencia. Aquí aparece el dilema profundo. Si la ambición es necesaria para ascender, ¿cómo evitar convertirse en cínico o manipulador? El poder sin propósito se convierte en destrucción. Muchos llegan a la cima rápido, solo para caer aún más rápido. Porque no se trata solo de ascender, se trata de permanecer y de darle sentido a estar allí. Nietzsche lo comprendía. Para él, el verdadero poder no era dominar a otros, sino liberarse de las estructuras impuestas y crear valores propios.
Así nace su figura del Übermensch, el superhombre, no un tirano ni un oportunista, sino un ser que trasciende la moral heredada, que vive según su visión, su criterio y su voluntad. Mientras la mayoría sigue normas sin cuestionarlas, el Übermensch actúa desde la libertad interior, es arquitecto de su destino. Y esa es la forma más profunda de poder. El Übermensch, a diferencia de la mayoría, no acepta ciegamente lo que le enseñaron. No vive según reglas heredadas, ni busca aprobación en miradas ajenas. Se libera de las cadenas del conformismo y forja su camino con autonomía interior. Mientras muchos se paralizan por culpa o miedo al juicio, él avanza sin vacilar, porque sabe que el verdadero poder nace en la mente, en la capacidad de decidir por uno mismo. Pero esto no lo convierte en un ser caprichoso o irresponsable. Nietzsche fue claro. La verdadera grandeza no está en destruir lo que existe, sino en crear lo que aún no ha nacido. El poder basado solo en manipulación o abuso es frágil. Tarde o temprano se derrumba. La historia está llena de figuras que ascendieron con rapidez, solo para caer con la misma velocidad, porque el poder vacío no deja legado. En cambio, los que transforman el mundo no se conforman con ganar el juego, lo reescriben, redefinen las reglas, no buscan dominar por instinto, sino crear algo que tenga sentido. La pregunta es, ¿cómo llevar eso a nuestra propia vida? La respuesta está en cultivar independencia mental y actuar con estrategia consciente. No se trata de rechazar toda moralidad, sino de diferenciar entre aquello que fortalece nuestra integridad y lo que perpetúa nuestra sumisión. Cuando damos ese paso, la competencia ya no nos intimida, se vuelve una arena para evolucionar. El poder no se trata de ser bueno o malo, sino de comprender la estructura del juego. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por exceso de ingenuidad. Otros, menos dotados, pero más lúcidos, avanzan sin culpa porque saben dónde están y a qué juegan. Y aquí está la clave. No hay que renunciar a la ética para tener influencia. Hay que aprender a moverse con inteligencia. Los grandes líderes no son los más duros, sino los más estratégicos, quienes combinan ambición con visión. Porque la inteligencia emocional es, en este juego, una de las armas más potentes. Saber leer a los demás, anticipar reacciones y construir alianzas sin perder el centro, eso sí es poder. Las personas no siguen a los más fuertes por miedo, sino a los más lúcidos por respeto. No se trata de manipular, sino de influir con legitimidad, con visión, con valor auténtico. La diferencia entre un tirano y un verdadero líder no está en su fuerza, sino en su capacidad de inspirar. El poder que perdura se construye sobre lealtad, no sobre temor. Pero ahí acecha el riesgo. Muchos, en su búsqueda de poder, se desconectan de sí mismos. Se endurecen, se vuelven fríos, calculadores, mecánicos, y en ese proceso pierden justamente aquello que los hacía únicos, lo humano, lo vital. El verdadero desafío no es alcanzar el éxito a cualquier precio, sino conservar lo que importa mientras se llega allí. Hay una línea delgada entre ser estratégico y dejarse consumir por la ambición. Los que logran mantenerse en equilibrio comprenden que la grandeza no se mide solo en logros visibles, sino en la capacidad de construir algo que tenga sentido para sí y para otros. Entonces la pregunta no es si el poder corrompe, sino cómo ejercerlo sin perder el alma en el camino. Y la respuesta no es simple. Está en la combinación de fuerza e integridad, de ambición y propósito. No se trata de jugar el juego de los demás, sino de conocer sus reglas para luego escribir las propias. Quienes comprenden esto no solo triunfan,
transforman el significado mismo del triunfo, porque al final la cuestión no es si el mundo es justo o injusto, es si estás dispuesto a mirar de frente cómo funciona y actuar desde la lucidez, no desde la resignación. Ignorar las dinámicas del poder no te hace noble, te vuelve vulnerable. Comprenderlas no te convierte en cínico, te da opciones. No se trata de volverse despiadado, sino de dejar de ser ingenuo. Ser fuerte no es ser cruel, es saber proteger tu espacio, tomar decisiones difíciles y no permitir que otros dicten tu camino. La verdadera pregunta no es por qué algunos sin escrúpulos ganan, sino cómo tú puedes ganar sin convertirte en uno de ellos. Nietzsche nos enseñó que el poder no está reservado a quienes lo arrebatan sin escrúpulos, sino también a quienes lo construyen con propósito. No se trata de manipulación, sino de autonomía. No se trata de aceptar pasivamente lo que otros dictan, sino de tener el coraje de escribir la propia historia. El verdadero poder no se basa en la destrucción, sino en la creación, en la capacidad de mirar el mundo como es, sin adornos, y aún así elegir actuar desde una fuerza interna que no depende de validación externa. Esa es la diferencia entre repetir y transformar, entre obedecer y liderar. La clave no está en seguir ciegamente las reglas ni en romperlas por rebeldía vacía. Está en comprenderlas a fondo y decidir con conciencia cuándo seguirlas y cuándo superarlas. Ahora la pregunta queda contigo. ¿Crees que es posible triunfar sin perder la esencia? ¿O el éxito, inevitablemente, exige algún tipo de sacrificio moral? Quiero leer tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Alguna vez sentiste que el mundo premia a quienes menos lo merecen? ¿Has tenido que elegir entre tu verdad y tu progreso? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Esta conversación no termina aquí. Empieza contigo. Y si este tema resonó contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos explorando las verdades que pocos se atreven a decir, cuestionando lo que damos por hecho y buscando claridad en medio del ruido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.